Tenochtitlán fue la capital del Imperio Azteca y una de las ciudades más grandes y avanzadas de Mesoamérica. Fue fundada en 1325 por los mexicas, quienes llegaron al lago de Texcoco y se establecieron en una pequeña isla. La ciudad se construyó en una red de canales y puentes. Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más importantes gracias a su ubicación estratégica en el centro del Valle de México, lo que la convirtió en un centro de comercio y cultura. Tenochtitlán fue una ciudad próspera y cosmopolita, que atrajo a personas de diferentes orígenes y culturas. Los aztecas fueron famosos por sus logros en la agricultura, la arquitectura, la ingeniería y las artes. La ciudad tenía un avanzado sistema de educación y una biblioteca pública. La llegada de los conquistadores españoles en 1519 puso fin al esplendor de Tenochtitlán. El líder español Hernán Cortés y sus hombres invadieron la ciudad, capturaron a Moctezuma, quien era el emperador, y saquearon el Templo Mayor. Después de una larga lucha, los españoles destruyeron gran parte de la ciudad, y actualmente la Ciudad de México, está sobre sus ruinas. Hoy en día los restos de Tenochtitlán se pueden ver en el centro de la Ciudad de México. Los arqueólogos han excavado y restaurado muchos de los edificios y canales de la ciudad, lo que nos da una idea de su antigua grandeza y su rica cultura, que floreció allí, los aztecas y los mexicas. Según la mitología mexicana, Huitzilopochtli, su dios tutelar, ordenó a su pueblo que fundara su reino donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, hecho que diversas fuentes sitúan el 13 de marzo de 1325, que se considera como la fecha de fundación de la antigua capital azteca. La economía de México Tenochtitlán se caracterizaba por la gran importancia de dos actividades, la agricultura y el comercio. La primera tuvo un gran valor en el desarrollo económico del pueblo mexica, llevando incluso a desarrollar su propio tipo de agricultura, el de las chinampas, del náhuatl, xinamitl, seto o cerca de cañas. Los mercados en Tenochtitlán eran espacios enormes de intercambio de bienes y servicios, donde se podía encontrar de todo. Los tianguitzli, o tianguis como los conocemos ahora, eran el corazón del comercio del México prehispánico. En México Tenochtitlán hubo una época llamada posclásico tardío, y existieron diversos objetos de cambio que fungían como una especie de moneda. Entre estos se incluyen mantas de algodón, granos de cacao, hachas de cobre, conchas rojas, cascabeles de cobre, cuentas de piedras preciosas, cañas de pluma de ave rellenas de oro y hasta sal. Sin embargo, existía otra forma de obtener los bienes y servicios, y eso se trata del trueque directo. La economía. Bueno, la estructura económica de Tenochtitlán se basaba en 4 ramas. La primera era el tributo. El tributo podía variar desde materias primas, productos comunes o alimentos básicos como maíz, frijoles, chiles, calabazas, entre otros, hasta bienes lujosos que requerían de especialistas artesanales para ser trabajados, o bienes regionales o exóticos que solamente se obtenían en ciertas partes del territorio. La segunda rama es el comercio. Bueno, esto se basaba en el mercado, que fue un recinto de reunión de un gran número de personas, no solo de Tlatelolco y Tenochtitlán, sino también del Valle de México y de otras regiones lejanas, que asistían aquí para cambiar sus productos. Aquí se podían intercambiar producto por producto, o bien cuando se trataban de productos que tenían más valor, se cambiaban por cacao, cañones de pluma de ave llenos de oro en polvo, navajas en forma de media luna que se labraban con finas hojas de cobre martillado, y algunas telas que servían de moneda. La tercera rama es la agricultura. Bueno, para los mexicas la agricultura fue el principal modo de subsistencia y el maíz su cultivo fundamental. Se obtenían además otros alimentos por medio de la recolección, la caza, la pesca y la cría de animales. Utilizaban diferentes técnicas de cultivo, como las chinampas y las terrazas. Las herramientas agrícolas que utilizaban eran la coa y el bastón plantador. La coa consistía en un bastón de madera con una punta de piedra afilada, que servía para aflojar la tierra y permitir la siembra. Y el bastón plantador era un palo excavador de madera dura de una sola pieza, trabajada longitudinalmente con borde funcional convexo, formado por un lado plano y el otro convexo. Y la última rama es la producción artesanal. Los artesanos mexicas reprodujeron el estilo de otras culturas en obras ornamentales talladas en piedra verde como jade, jadeíta y serpentina, que eran consideradas originales de los olmecas, mixtecos, teotihuacanos y mayas.
Tenochtitlán fue el centro de las actividades de los aztecas. Se accedía a ella por 3 calzadas que la comunicaban con las orillas del lago Texcoco. La antigua calzada de Tlacopan existe desde antes de 1325, año considerado oficialmente como de la fundación de Tenochtitlán. Fue una de las 3 grandes vías que comunicaban al islote mexica con tierra firme. De las otras 2, una iba hacia el norte, a Tepeyac, y la otra al oriente, hacia Ixtapalapa. La calle de Tlacopan comenzaba en lo que fue el palacio de Azayacatl, residencia del tlatoani mexica a la llegada de los españoles, Moctezuma II. Hoy, una parte la ocupa el Monte de Piedad, en una de las esquinas del Zócalo. Hacia la Alameda, en una de las esquinas de este parque público, se encontraba la magnífica caja de agua, donde terminaba el larguísimo acueducto que traía el agua hasta la ciudad. Movilidad. Los medios de transportes que utilizaban los mexicas fueron las canoas, el mecapal y el huacal. Al no tener vehículos con ruedas y animales de tiro domesticados y lo suficientemente grandes para llevarlos, optaban por estas opciones. El mecapal era el nombre que se le daba a las cuerdas que se apoyaban en la frente y sostenían todo tipo de productos. Se trataba de la técnica adecuada para recorrer veredas. Debido a que esta práctica requería de fuerza, resistencia y maña, los gobernantes decidieron especializar el transporte entrenando jóvenes como cargadores desde los 5 años. El huacal se refiere a una especie de cesta o jaula, formada de varillas de madera y se emplea para embalar y proteger mercancías delicadas, que son transportadas hasta su destino. En cuanto a las personas que conducían, se les denominó tamemes. Ellos cargaban en su espalda cerca de 23 kilos y recorrían entre 21 y 28 kilómetros. Con el tiempo, este sistema se especializó y surgieron los relevos, quienes se ubicaban en puntos estratégicos para recibir objetos y recorrer las siguientes distancias. Esto ocurría cuando se necesitaba entregar cosas muy pesadas o cargaban muchas cosas. La arquitectura mexica. Tenochtitlán fue la capital del Imperio Azteca, ubicada en el actual territorio de la Ciudad de México. Su arquitectura y planificación urbana eran impresionantes, debido a la época, y actualmente son objeto de estudio y admiración. La ciudad de Tenochtitlán fue construida en medio del lago de Texcoco, rodeada por agua y conectada por tierra firme a través de unos puentes y calzadas elevadas. La ciudad estaba dividida en 4 secciones, cada una de ellas conectada a la otra por una serie de canales. La central era el corazón de la ciudad, donde se encontraban los edificios religiosos, políticos y administrativos. La construcción de la ciudad se basó en unas chinampas, las cuales eran plataformas elevadas hechas de lodo y vegetación. Estas chinampas se creaban cavando canales en el lodo y amontonando la tierra y los desechos en pilas, creando así una superficie elevada y fértil para cultivar. La ciudad estaba llena de estas chinampas, que se extendían por millas en todas las direcciones. Una de las razones por la que la ciudad de Tenochtitlán no se hundía en el lago era la construcción de una compleja red de diques y canales de drenaje. Estos canales y diques se construyeron para controlar el nivel del agua en el lago y evitar inundaciones. Además, la ciudad también contaba con un sistema de acueductos para llevar el agua potable a la población. Otra razón por la cual no se hundía era el hecho que las chinampas eran una forma de redistribuir el peso de la ciudad sobre la superficie más amplia y dispersa. En lugar de construir grandes edificios pesados en una sola área, la ciudad se construyó sobre una serie de plataformas dispersas, lo que distribuyó el peso de la ciudad de manera uniforme.